Muchas interpretaciones han sido formuladas tratando de explicar el significado del grito de medianoche, del cual nos habla el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. En esta oportunidad, el doctor Julio Jiménez nos enseñará, a la luz de la palabra de Dios, que el grito de medianoche es más que un mero anuncio de la venida del Señor. El grito de medianoche es un llamado a la separación de todo lo que es falso y no bíblico, un llamado a vivir una vida agradable a Dios, un llamado a llevar la luz del Evangelio al necesitado, un llamado a estar siempre vigilantes. Aquí les dejo con Julio. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado. Le damos gracias a Dios por la vida, porque mientras hay vida hay esperanza, porque mientras hay vida hay la oportunidad de servirle a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Y esta tarde vamos a ir rápidamente al libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a dar lectura a los versículos 1 al 13. Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. Y la palabra de Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un grito: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondiendo dijeron: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron todas las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. El grito de medianoche es el título de este estudio. El grito de medianoche. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la fuente de vida, porque tu palabra es la fuente de transformación. Señor, te damos gracias por esa bendita esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre celestial, ayúdanos a mantenernos firmes y fieles, Señor, a tu palabra. Y te pedimos que tú puedas usarnos como esos instrumentos tuyos, que podamos llevar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a esas personas que te necesitan. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos y amigos, y cuando nosotros estudiamos y meditamos en esta parábola que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos y por extensión a nosotros, su iglesia, hay 4 etapas históricas que fácilmente podemos identificar en este relato. Y el versículo 1 fácilmente nos introduce en esta primera etapa. La palabra de Dios dice así: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y en 2 de Corintios, en el capítulo 11, versículo 2, leemos que a la iglesia del Señor se le representa como una virgen. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a esta iglesia en Corinto, él dice lo siguiente: Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero aquí, el Señor utiliza la figura de 10 vírgenes
porque la parábola no se refiere exclusivamente a la verdadera iglesia, su novia, sino que él tenía en mente la situación espiritual de todas las personas que profesarían ser cristianos, que profesarían ser su iglesia. Por otro lado, podemos ver desde el principio de esta parábola lo que es el verdadero cristiano. La Biblia nos enseña que las características de la vocación cristiana son tres: la separación, la manifestación y la expectación. La separación, que significa que el cristiano está separado del mundo y su sistema. Ir delante con lámparas para dar luz. La manifestación, que significa reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas, brillar como luminarias mientras el esposo no está aquí. Y la expectación, esa bendita esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que se muestra en este pasaje como ir al encuentro del esposo. Y la misma idea, hermanos, la podemos ver en las mismas palabras con las que el Espíritu Santo describe a los cristianos en Tesalónica. El apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente: como os convertís de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Estas son las tres características de la vocación de un verdadero cristiano: la separación del mundo, la manifestación y la expectación. El énfasis, hermanos, en esta parábola es sobre la última de estas tres características, la expectación. Toda la cristiandad en el principio salió al encuentro del esposo. La bendita esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo ha sido la esperanza y la expectación de la iglesia desde su inicio. Esta es la actitud original de la verdadera iglesia, la cual da testimonio de la esperanza y del llamado celestial de ella misma. La división de estas vírgenes en 5 prudentes y en 5 insensatas pone de manifiesto el hecho de que la iglesia profesante se encuentran 2 clases de personas: los verdaderos y los falsos, los salvos y los no salvos, los profesantes y los que poseen al Señor en sus corazones. Y así es, las prudentes representan a las personas que no han creído en Jesucristo como Salvador, los que tienen un conocimiento personal de Él y están sellados con el Espíritu Santo, quien es representado por el aceite. Pero por otro lado, las insensatas son aquellas que tienen la apariencia de piedad, pero que niegan el poder de ellas. Ellas representan a aquellos que han tomado la profesión de fe exteriormente, que carecen de su realidad. Como ellos nunca confiaron verdaderamente en el Señor Jesucristo, ellos no tienen el aceite, por lo tanto ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay algunas objeciones que se han formulado tratando de negar lo que estas vírgenes representan. Muchos piensan que debido a que las insensatas se les llamaban vírgenes y porque ellas salieron a recibir al esposo, ellas difícilmente pueden representar a personas no salvas. Sin embargo, en este relato vemos que en su profesión eran vírgenes y en su profesión habían salido al encuentro del esposo. Hay otra objeción que existe. Algunos piensan y dicen lo siguiente: ¿acaso ellas no dicen más adelante en el versículo 8, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan? Estas personas razonan de la siguiente manera: entonces ellas deben de haber tenido un poco de aceite, de lo contrario, ¿cómo podrían decir que sus lámparas se apagan? Sin embargo, mi querido hermano y mi querido amigo, no hay ninguna prueba en este relato de que muestra de que ellas tenían una cierta cantidad de aceite. La Biblia claramente nos dice en el versículo 3 que ellas solo tomaron sus lámparas, pero que no tomaron aceite, no tomaron aceite. Es posible, mis hermanos y amigos, que ellas solo intentaron encender la mecha de sus lámparas,
solo para darse cuenta que carecían del aceite y que eran incapaces de producir y mantener la luz de sus lámparas. Mi hermano, mi amigo que nos estás visitando, ellas nunca poseyeron aceite, al igual que en nuestros días la gran mayoría de cristianos profesantes que solo tienen lámparas, una forma externa de cristiandad, la apariencia de piedad, pero que tristemente no tienen la realidad del Evangelio de Cristo. Ellas nunca aceptaron a Cristo en su corazón y por lo tanto el Espíritu Santo y su poder no se encontraba en ellas. Una condición muy terrible que por desgracia hay miles y cientos de miles de personas que están en esta condición hoy en día. Pero una segunda etapa histórica se ve en el versículo 5. En el versículo 5. Y la palabra de Dios nos dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Tanto las insensatas y las prudentes se volvieron pesadas, entraron en letargo y se durmieron, dice la palabra de Dios. Esto ha sido interpretado de diferentes maneras por muchas personas. Sin embargo, el significado de esto no es difícil de descubrirlo. El novio tardaba y ellas dejaron de esperarlo. A medida que los siglos pasaron, la iglesia profesante se olvidó de la esperanza bienaventurada y dejó de guardar con expectación la venida del Señor. Esto, hermanos y amigos, es un hecho histórico. La venida del esposo fue olvidada y todos, los creyentes más fervientes, así como los meros profesantes, se durmieron. Y durante muchos siglos nada más se supo, ni se habló del esposo y de su venida. La oscuridad y la confusión prevalecieron. Los escritos que se extienden por cientos de años son testigos de este hecho, del fin del mundo, del día del juicio final y del día de la ira de Dios. Era algo que se escuchaba de vez en cuando, pero de la esperanza bienaventurada, como era conocida en su principio, fue completamente olvidada. Nada se oyó de esta durante muchos años, durante muchos siglos. Y este es el segundo gran acontecimiento histórico. Se dejó de esperar por la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero en el versículo 6, esta parábola nos introduce a una tercera etapa histórica. Y la palabra de Dios dice así: y a la medianoche se oyó un grito: aquí viene el esposo, salid a recibirle. La pregunta es: ¿hemos llegado ya a este periodo? ¿O todavía tenemos que esperar por este grito que llegue a los oídos tanto de las vírgenes prudentes como de las insensatas, de los que profesan y de los que poseen? Algunos enseñan que este grito es el mismo grito que se menciona en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. El grito que el Señor dará al llamar a los suyos a su presencia. Pero esto no es correcto. El grito de medianoche y el grito del Señor no tienen conexión alguna. El llamado del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, es la primera palabra que Él pronunciará en su retorno. ¿Recuerdan ustedes? La última palabra de Él fue: he aquí, yo vengo pronto. La próxima palabra será su llamado. El grito de medianoche no es dado por Él mismo. El grito de medianoche es dado por otra persona. El grito de medianoche es dado por el Espíritu Santo de Dios, como lo vamos a ver. Ahora, la siguiente pregunta cae por su propio peso. ¿Ya ha sido dado el grito de medianoche por el Espíritu Santo? ¿Ya ha habido un avivamiento de la bendita esperanza de la venida de nuestro Señor? Algo como esto, de lo que el Señor nos habla aquí en esta parábola, ¿ha tenido lugar? Mi querido hermano y amigo, sin ninguna duda podemos decir que sí. Todos sabemos ahora de la bendita venida de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de nosotros estamos proclamando la esperanza bienaventurada y estamos a la espera de Él. Cantamos himnos preciosos llenos de esperanza y expectación en relación a su venida.
de una manera general en la cristiandad, la predicación sobre la venida del esposo es más notoria que nunca en nuestros días. Esto es una prueba suficiente, una prueba contundente de que se ha llegado a esta etapa de la parábola. El grito de medianoche ya se ha dado, mi querido hermano, mi querido amigo. Pero, ¿cuándo se dio? ¿Cuándo se dio este grito? No escuchamos nada sobre el esposo y su venida en el gran periodo de la Reforma. Los grandes instrumentos que Dios utilizó, los grandes hombres de Dios en la Reforma, no tenían luz sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. No se les dio a los grandes reformadores el ser utilizados en el avivamiento de la palabra profética y predicar y anunciar el grito de medianoche. Ni tampoco escuchamos nada de este grito inmediatamente después de la Reforma. Sin embargo, nos remontamos a la primera mitad del siglo XIX y ahí nos encontramos con un avivamiento de la esperanza bienaventurada, la bendita venida de nuestro Señor. El Espíritu Santo alumbró esta bendita verdad una vez más y desde entonces el grito de medianoche se ha escuchado y todavía se está oyendo en nuestros días. Sin ninguna duda, mi querido hermano y mi amigo, estamos viviendo en el cumplimiento de este periodo de la parábola de nuestro Señor Jesús. Es muy interesante notar que en los manuscritos más antiguos, se lee: he aquí el esposo, salid a recibirle. Y no, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Esto nos indica, hermanos y amigos, que el grito de medianoche no es más que un mero anuncio de la venida del Señor. Por supuesto, el grito de medianoche indica la venida del Señor. Pero la intención del Espíritu Santo de Dios es llamar la atención a la persona misma de nuestro Señor Jesucristo, a la persona misma del esposo. Él desarrolla su gloriosa persona y pone de manifiesto el hecho de que su iglesia, a quien Él ama, es su novia y que Él es el esposo. Y junto con este mensaje del esposo hay un llamado a salir a su encuentro. ¿Pero qué significa esto de salir a su encuentro? No es otra cosa más que un llamado a su iglesia a volver a su posición original. El Señor exige un retorno a lo que fue en el principio. Es un llamado a la separación de todo lo que es falso y no bíblico. Es un llamado a vivir una vida agradable a Él. Un llamado a vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo, esperando y anhelando la patria celestial. Es un llamado a llevar la luz de su evangelio a un mundo que vive en pecado y en oscuridad espiritual. Un llamado a estar siempre vigilantes. Es imposible imaginarse, hermanos, a alguien que honestamente cree que nuestro Señor, el esposo, está muy cerca, pronto a venir, y no se aparte de todo lo que le desagrada, de todo lo que le deshonra, tanto a la persona de nuestro Señor como a su palabra. Mi querido hermano, mi querido amigo, todo esto se ha cumplido. Todo esto aún está pasando. El grito de medianoche, he aquí el esposo, salir a recibirle, está en relación más estrecha con el mensaje de la iglesia en Filadelfia, en el 3er capítulo del Apocalipsis, el capítulo que estamos nosotros estudiando. Allí la persona de Cristo, como el único santo y verdadero, está en primer plano. Una vez más, una compañía de su pueblo en los últimos días guarda su palabra, no niega su nombre y también guarda la palabra de su paciencia, la cual hace referencia a su venida y a su remanente fiel en Filadelfia. El Cristo resucitado da el siguiente mensaje alentador: yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre toda la tierra, haciendo alusión a este gran evento que todos nosotros quizás hemos escuchado, de la gran tribulación.
en el panorama histórico de la iglesia. La iglesia en Filadelfia, sin ninguna duda, se origina con el grito de medianoche. Los dos son inseparables, los dos están unidos. Pero volviendo a la parábola del Señor, nos damos cuenta de que el grito de medianoche descubre la verdadera condición tanto de las vírgenes prudentes y de las insensatas. Las 10 vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, nos dice la palabra de Dios. Como hemos dicho, el mensaje de esta parábola es dirigida a toda la profesión cristiana. De las prudentes se nos dice muy poco. Sin embargo, de las insensatas, vemos que ahora descubren que no tienen aceite y demuestran aún más su insensatez, apelando a las prudentes por aceite. Aquí se nos muestra la ceguera espiritual de estas insensatas de buscar en el hombre lo que ellas no tienen, el aceite. El Espíritu Santo solo se puede obtener de él, Jesucristo, quien da libremente, sin dinero y sin precio. La insensatez de ellas consistía en esto, que no vinieron a él, al Señor Jesús, quien está dispuesto a dar libremente. El Espíritu Santo de Dios, mi querido hermano, especialmente mi querido amigo, no es algo que se puede transferir de una persona a otra. El Espíritu Santo de Dios solo se obtiene aceptando la gracia divina de nuestro Dios y poseyendo personalmente a Cristo Jesús a través de la fe. Quizás podemos imaginarnos la prisa y la actividad de estas vírgenes insensatas, corriendo de un lugar para otro, tratando de conseguir aceite para encender sus lámparas y venir al encuentro del esposo. Y esto es lo que exactamente ha ocurrido desde que el grito de medianoche se ha dado y del cual aún nosotros somos testigos en nuestros días. Hay una gran cantidad de actividad religiosa allá afuera en el mundo, una inmensa cantidad de fervor religioso, todo tipo de intentos y de servicio, tratando de hacer esto y tratando de ser mejores y hacerlo mejor. El mundo religioso tiene algo en el aire, algo les está preocupando y sin embargo se niegan a venir a él, al único que puede dar y cuya gracia es la única que puede salvar. Esto es, por desgracia, la triste condición de una gran cantidad de cristiandad en nuestros días. Ellos están escuchando el grito de medianoche, pero sin embargo se niegan a venir a Jesucristo por aceite, se niegan a venir al Señor Jesucristo por salvación. Pero por otro lado, vemos que las prudentes se levantaron y arreglaron sus lámparas, tenían aceite y por lo tanto respondieron al mensaje: he aquí el esposo, salid a recibirle. Esta es otra gran verdad que vemos en esta parábola, que la esperanza, la bendita esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo, fielmente predicada, está causando la separación entre lo verdadero y lo falso. Esto es exactamente lo que produce. Por eso, hermanos, debemos estar anunciando y predicando acerca de ella con mayor fidelidad. El amor y la paciencia infinita de nuestro Dios han retrasado el próximo gran evento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, quizás podemos abrir nuestras Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El apóstol Pedro nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La pregunta que viene es: ¿por cuánto tiempo todavía continuará este grito? ¿Quién nos puede dar una respuesta a esto? La palabra de Dios nos dice que el día y la hora nadie lo sabe, por lo que en cualquier momento puede marcarse el comienzo de la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la cuarta y última etapa histórica de esta parábola
la vemos en el versículo 10. La palabra de Dios dice así: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Cuán solemne, mis hermanos y amigos, es esto. Mientras que las insensatas continuaron corriendo y buscando de aquí para allá y de allá para acá, y las prudentes se habían levantado con sus lámparas, y la separación entre estas dos clases había tenido lugar, por fin el esposo llegó. Y esto es exactamente lo que está delante de nosotros en estos días. Mi hermano, mi amigo, es mi deseo esta tarde poder grabar en tu corazón este acto solemne de su venida. Él puede venir en cualquier momento. Al llegar a este punto, un buen estudiante de la palabra de Dios debe hacerse la siguiente pregunta. Cuando Juan el Bautista anunció la primera venida de nuestro Señor a través del poder del Espíritu Santo, ¿cuánto tiempo le tomó al Señor en venir? Ahora nosotros, tantos años que ya han pasado desde que el Espíritu Santo ha anunciado la cercanía del esposo, su pronta venida, ¿crees tú que tomará mucho más tiempo? Cada uno de nosotros, cada creyente con una mente iluminada por el Espíritu Santo de Dios, responderá con otros miles y cientos de miles de creyentes fieles lo mismo. La espera no puede ser más larga. Se tardará más para darte una oportunidad, pero muy pronto vendrá. ¿Cómo, hermanos y amigos, se llena el corazón de gozo, de alegría y de contentamiento al considerar su venida inminente de nuestro Señor Jesucristo? El esposo vino y la Biblia continúa diciendo en el versículo 10, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Las prudentes, los que creen en el Señor Jesucristo y lo conocen, los que tienen una relación personal con el Señor, están listos y están preparados. La gracia de Dios, escucha mi amigo, la gracia de Dios los ha preparado para este día, y cuando Él venga, Él los recibirá. Qué momento más feliz, qué momento más glorioso será este. Un niño muy entusiasmado por la venida de nuestro Señor Jesucristo decía lo siguiente: me pregunto cómo se verá, me pregunto qué clase de rostro tendrá nuestro Señor cuando le veamos. Y eso es exactamente lo que tú y yo, mi querido hermano, a menudo hemos estado pensando y a menudo hemos estado preguntando: ¿cómo será cuando le veamos por fin, tal como es Él, a nuestro amado Salvador, quien dio su vida por nosotros? Pero hay otra cara en este relato, y verdaderamente es muy tenebrosa. Al final del versículo 10, la palabra de Dios dice lo siguiente: y se cerró la puerta. Y se cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Mi amigo, mi hermano, la puerta se cerró en la cara del resto de las vírgenes, de las insensatas. No existe la posibilidad para que ellas puedan entrar. Ellas venían diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas Él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Ellas se daban cuenta que estaban fuera. Y déjame decirte, mi querido amigo, que la Biblia nos enseña que este fue el estado final de estas vírgenes insensatas. Una de las cosas terribles que hay con algunas interpretaciones, por supuesto equivocadas, sobre esta parábola, es que algunos utilizan estas últimas palabras dirigidas a las vírgenes insensatas como si tuvieran otra oportunidad. Pero la Biblia no enseña eso. La puerta se cerró. La puerta se cerró. Escúchame, mi querido amigo. Y cuando la puerta se abra,
Y cuando la puerta se abra de nuevo, Él no saldrá como esposo, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, como el juez todopoderoso, diciendo: no os conozco. ¿Qué tal palabras de rechazo y de condenación que saldrán de esos labios santos y justos? ¿Qué miseria eterna la que pronunciarán? El grito de medianoche. Y para terminar, tal vez haya alguien aquí que no tiene el aceite, que no tiene el Espíritu de Cristo y que no pertenece a Él. Déjame decirte estas palabras. No postergues esta invitación. Levántate en este mismo momento y ven a aquel que todavía te espera con paciencia. Él te está invitando a venir, a comprar sin dinero y sin precio. Isaías capítulo 55, versículo 1 nos dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Mi querido amigo, Él murió por ti para que tengas vida y vida eterna. No rechaces la salvación que Él te está ofreciendo ahora. No retrases, ven, confía, échate en sus brazos. Si lo haces, y si Él viniera esta noche, como puede ser el caso, tú estarás listo para entrar a las bodas junto con Él, a las bodas del Cordero de Dios. Y para nosotros, hermanos, los que poseemos y los que esperamos por Él con corazones vehementes, hay más de un mensaje en esta parábola. Pensemos en el terrible destino de las multitudes de cristianos profesantes, pero no salvos. Es una tristeza ver en creyentes que están convencidos del castigo eterno del perdido y actúan como si no fuera una realidad. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad hacia las vírgenes insensatas, la gran masa de la iglesia profesante. Dios no permita que seamos negligentes en el cumplimiento de este deber, que no nos neguemos de ir a los que necesitan la verdad y el evangelio del Señor. Tenemos una deuda que pagar, somos deudores a todos. Escúchame, hermano, mientras el esposo se tarda en su amor y en su paciencia, vayamos y llevemos la luz del evangelio de Cristo a aquellos que son cristianos de nombre, pero que aún no le conocen como el Señor y el Salvador de sus vidas. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre volverá. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo, yo le imploro, yo le invoco, su servidor, mi esposa, mis hermanos líderes de la congregación. Nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Amén. Así concluimos este estudio. Rogamos a Dios que te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.